El grupo terrorista islámico Al-Qaeda dio su golpe de mayor repercusión el 11 de septiembre de 2001, cuando orquestó el atentado a las Torres Gemelas del complejo World Trade Center en Nueva York. La catástrofe, que dejó un saldo de 2.996 muertes, fue ideada por Osama Bin Laden, quien se convirtió en el enemigo número 1 de Estados Unidos. No obstante, el 2 de mayo de 2011, detrás de un manto de dudas sobre la legalidad de sus actos, un grupo del SEAL Team 6 se tomó revancha de aquel hecho al capturar y asesinar al líder terrorista en la denominada Operación Lanza de Neptuno. El entonces presidente Barack Obama sostuvo que fue el logro más importante en nuestro esfuerzo por vencer a Al-Qaeda, pero el camino hacia esa victoria no había sido fácil. Durante 10 años, el FBI y la Interpol emplearon sus mejores recursos para encontrar al fugitivo. En este video te invitamos a conocer cómo fue esa búsqueda y los detalles de la polémica misión que puso fin al terrorista más famoso. La relación de Estados Unidos con los países árabes no era la mejor, y por eso el criminal que los había humillado ante el mundo lograba ocultarse en Medio Oriente pese al arduo trabajo del FBI. Osama Bin Laden se apoyaba en una extensa red de alianzas que había tejido con las células insurgentes de la región. Fueron cientos de operativos frustrados hasta que en 2010 un ex agente de inteligencia pakistaní se hizo presente en la embajada estadounidense de su país con una propuesta increíble: revelar el paradero del líder de Al-Qaeda a cambio de una millonaria recompensa. Antes de cantar victoria, se sometió al hombre a diferentes interrogatorios y hasta tuvo que realizar la prueba del polígrafo. Una vez superada, se prestó atención a la historia del ex agente. El informante aseguraba que en 2006 la inteligencia pakistaní había capturado a Bin Laden, quien se encontraba bajo arresto domiciliario en una residencia en la región de Abbottabad. A partir de este dato, una nueva operación comenzaba a gestarse. Una vez más nacía la esperanza de dar con el hombre más buscado. Sin embargo, pasaban los meses y la vigilancia no daba frutos. Los satélites se consultaban constantemente, las aeronaves surcaban la zona y hasta la CIA alquiló una casa en el pueblo para estar lo más cerca posible del edificio que supuestamente alojaba al líder terrorista. Incluso se realizó una falsa campaña de vacunación contra la hepatitis B con el objetivo de obtener una muestra de ADN de las personas que vivían en la residencia marcada. Pese a los esfuerzos, en un año de trabajo ningún agente logró tomar siquiera una foto de Bin Laden. No era posible confirmar su paradero, por lo que actuar se convertía en una apuesta de alto riesgo. Si la información era errónea, la misión podía complicar las relaciones con Pakistán y comprometer la posición de Estados Unidos en Medio Oriente. No obstante, en el mes de mayo de 2011 se tomó la decisión de avanzar con la Operación Lanza de Neptuno. Los elegidos para llevarla a cabo fueron los comandos del SEAL Team 6, la élite de la élite dentro de la Marina estadounidense. Se trata de un grupo de operaciones especiales que fue fundado en 1980, tras el fracaso de la operación de rescate de 53 norteamericanos secuestrados en la embajada estadounidense en Irán. Ese episodio hizo que la Marina vea la necesidad de crear una unidad que se dedique exclusivamente al antiterrorismo, con la capacidad de afrontar las misiones más complejas en tierra, mar y aire. Para reforzar la movilidad, al Team 6 se le sumaron los sigilosos Night Stalkers, una flota de helicópteros furtivos preparados para evadir radares y realizar vuelos a corta distancia del suelo. Todo estaba listo y a las 22:30 del 1 de mayo, un total de 23 comandos, un intérprete y un perro adiestrado partieron en helicópteros Black Hawk modificados desde una base aérea en Afganistán con destino a Abbottabad. Los soldados estaban equipados con rifles de asalto HK-416 y ametralladoras MK-48. El plan era aprovechar la oscuridad para que los Night Stalkers ingresaran sigilosamente en territorio pakistaní. Llegado el momento, el primer equipo descendería sobre el patio del complejo, mientras que un segundo helicóptero transportaría al perro, al intérprete y 4 soldados a la esquina noroeste del edificio para asegurar la zona. A pesar de que todo estaba calculado a la perfección, el primer Black Hawk sufrió un desperfecto mientras desplegaba a los soldados y chocó contra una de las paredes del lugar, sufriendo averías en el rotor. De todas maneras, el grupo de comandos SEAL logró desembarcar sin problemas para comenzar con su parte del trabajo.
Antes de ingresar a la vivienda, derribaron con explosivos una puerta de metal y una pared de ladrillos. La casa se convirtió en un laberinto lleno de escombros. En el interior, los soldados se encontraron con varias mujeres y niños en diferentes habitaciones. Siguieron avanzando y se produjo un tiroteo donde fue abatido al-Kuwaiti, hombre de extrema confianza del líder de Al-Qaeda. Luego le siguió otra muerte importante, la de uno de sus hijos, Khalid bin Laden. Una parte del grupo subió las escaleras para asegurarse de que no hubiera nadie más en la planta alta. Mientras tanto, otros 2 SEALs fueron directo a la planta superior en busca del gran objetivo. Al llegar a la habitación principal, uno de los soldados encontró al líder terrorista saudita utilizando a una mujer como escudo humano. El soldado estadounidense no dudó, apuntó con frialdad y disparó dando muerte a ambos. Años más tarde, el soldado que jaló del gatillo escribió un libro sobre la operación y describió: «La cabeza de Bin Laden se abrió al medio y él se cayó. Le disparé otra vez por seguridad». Una vez confirmada la muerte, los marines enviaron el mensaje más esperado: Bin Laden había sido abatido. Si bien no hubo aplausos ni celebración, sí corrió una sensación de victoria después de años de trabajo. Antes de marcharse, los soldados recogieron documentación y aparatos electrónicos, y después de casi 40 minutos introdujeron el cadáver en una bolsa y se retiraron a toda prisa. Eran poco más de la 1 de la madrugada y algunos vecinos curiosos se acercaron para ver qué había sucedido. No se imaginaban que a pocos metros de sus hogares había vivido el hombre más buscado del mundo. Se escuchó una fuerte explosión a lo lejos, seguida de una subida repentina de la temperatura. Los SEALs habían destruido el helicóptero averiado para evitar que cayera en manos enemigas. Los soldados regresaron a Afganistán, donde se realizaron pruebas de ADN al cuerpo. Tras confirmar su identidad, lo trasladaron al portaaviones norteamericano USS Carl Vinson, donde se realizaron los ritos funerarios musulmanes. Finalmente enterraron a Osama Bin Laden en el mar Arábigo. El presidente Barack Obama fue el encargado de dar la noticia públicamente. Aseguró que la muerte del líder terrorista había marcado el logro más importante del país en la lucha contra el terrorismo. Su discurso motivó una enorme ola de movilizaciones en todo el país para celebrar lo conseguido. Además, al dar la noticia, el mandatario envió un mensaje a las familias que habían perdido seres queridos en el atentado del 11 de septiembre y señaló que no se bajarían los brazos en la lucha para evitar otro ataque en el territorio estadounidense. La operación puso fin a la extensa persecución, pero muchas organizaciones internacionales reclamaron al señalar que era ilegal matar a un preso desarmado, ya que Bin Laden se encontraba en ese momento bajo prisión domiciliaria. De todas formas, Estados Unidos cerró parte de la herida que se había abierto 10 años atrás, aunque con un acto sobre la delgada línea entre la justicia y la venganza. Irak, 31 de marzo de 2004. Un grupo de insurgentes iraquíes prepara una emboscada a un convoy. Este último había sido asignado a la protección de proveedores que abastecían de alimentos bases militares estadounidenses cerca de Faluya. Una redada que culminaría con la muerte de 4 contratistas privados que trabajaban como guardias de seguridad. Pero ni el fuego de la ametralladora ni la granada serían suficientes, ya que los cuerpos fueron sacados de los restos en llamas de sus vehículos, mutilados y arrastrados por las calles, hasta ser colgados de un puente sobre el río Éufrates. La responsabilidad de este espeluznante acto sería atribuida a Ahmad Hashim al-Alisawi, un terrorista de Al-Qaeda que a partir de ese momento se ganó el apodo de Carnicero de Faluya. No obstante, tras años de inteligencia, Estados Unidos logró dar con quien orquestó aquel sangriento hecho. Dicho esto, ¿quieres conocer cómo las fuerzas especiales capturaron a este temible asesino? Entonces quédate con nosotros, porque repasaremos aquella misión y las consecuencias que desató posteriormente. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. Las imágenes de lo ocurrido con los 4 contratistas de seguridad privada de Blackwater fueron el puntapié inicial para lo que se denominaría como la primera batalla de Faluya, un intento fallido de parte del ejército de Estados Unidos por ocupar la ciudad. De todas maneras, los cuerpos de las víctimas fueron recuperados en las afueras de Bagdad a principios de abril, aunque el camino para dar con el autor de la emboscada recién comenzaba.
En un primer momento se sospechó de Abu Musab al-Zarqawi, figura conocida por planificar ataques terroristas, de quien se creía que además estaba en la zona. Sin embargo, reinaba la duda alrededor de esta posibilidad, debido a que el exhibicionismo de la profanación de los cuerpos no era su característica. Finalmente, el trabajo de inteligencia dio con al-Isawi, que tras la brutal emboscada no solo se ganaría su sobrenombre, sino que también comenzaría su rivalidad con el propio al-Zarqawi hacia la cima del mando de Al-Qaeda. En los años siguientes, Faluya se consideró la zona más violenta de todo Irak, y a partir de 2006, tras la muerte de al-Zarqawi, el carnicero de Faluya lo reemplazaría como un objetivo clave para las fuerzas norteamericanas. No obstante, había un gran problema. Los encargados de ir tras al-Isawi se enfrentaban a lo desconocido. Nunca lo hemos podido ver y ni siquiera tenemos una fotografía, plantearon los comandos de la Fuerza de Operaciones Especiales que asumiría el desafío, los Navy SEALs. El acrónimo SEAL, que viene del inglés Sea, Air and Land, hace referencia a las capacidades de estas unidades para desempeñarse en mar, aire y tierra. Pero lo que realmente la distingue de las demás fuerzas especiales y la posiciona como la mejor del mundo es su exigente preparación. Se trata de soldados inmejorablemente entrenados para llevar a cabo acciones clandestinas de índole excepcional por su dificultad o su peligro, en cualquier momento, en cualquier parte y bajo cualquier circunstancia. Todo lo que se necesitaba para ir detrás del carnicero de Faluya. El momento de la verdad llegó en la noche del 1 de septiembre de 2009. Un grupo de 25 hombres preparó su equipo y cerca de la medianoche abandonó el campamento Schwedler en 3 helicópteros Seahawks, decidido a cumplir con la operación Amber. Viajaron por el desierto a pocos metros del suelo y a unos 10 kilómetros del destino. Fue momento de comenzar la incursión a pie por la arena, con sus rifles M4 listos para cualquier escenario que se presentara. La travesía incluiría además la carga del pesado equipo de asalto. Luego de una hora de marchar en 2 columnas, las cosas seguían complicándose en un terreno donde las botas se sumergían en la arena cada vez más. Pero la misión debía continuar y pronto los SEALs llegarían a otro escenario. A 1 milla de su objetivo, el suelo se endureció, pero no era la principal característica de la postal. Cráteres de bombas, trozos de metal, camiones destruidos y otros proyectiles eran los obstáculos a evadir. La primera conclusión de los comandos fue que en su camino también debían atravesar un campo de entrenamiento de Al-Qaeda. Lentamente se abrieron paso a través del irregular terreno y comenzaba el próximo desafío, las torres de vigilancia. Era imposible saber si alguien estaría atento a sus movimientos, pero la precaución en cada paso, buscando los puntos más oscuros de la noche para desplazarse, era solo un día más en la oficina para estos agentes. Tras sobrepasar una valla de alambre y cruzar una carretera perimetral, comenzaría la etapa final del plan. Frente a los SEALs se erguía un largo grupo de edificios de concreto y una linterna iluminó la oscura noche para conocer los detalles de un diagrama extraído de una imagen satelital reciente. Los edificios que se habían numerado para el momento de la llegada mostraban 2 opciones claves, el 8 y el 9. Si la suerte estaba del lado de los integrantes de la fuerza, en uno de ellos estaría durmiendo al-Isawi. A esta altura de la misión, los líderes de los equipos de asalto tomarían protagonismo. Cada uno se preparó para ingresar a los 2 edificios marcados, y uno de ellos, Matthew McCabe, enfatizó que el objetivo era capturar vivo al carnicero de Faluya, pidiendo que no se le disparara a menos que sea necesario. El estruendo de las puertas tiradas abajo fue el comienzo del punto más álgido de la noche, y sería cuestión de segundos para saber si el plan tendría éxito o sería un fracaso. El ingreso fue hacia un gran dormitorio con alrededor de una docena de iraquíes durmiendo en el suelo. El avance de los SEALs fue metódico y quirúrgico, como todos sus asaltos. Finalmente, el propio McCabe fue quien se adentró en un pasillo que lo condujo a una puerta que derribó con un fuerte impacto. Al ingresar agachado por prevención a posibles disparos, se encontró en un dormitorio donde una figura masculina permanecía sobre un colchón en el suelo junto a una mujer y un niño. A pesar de la oscuridad,
el SEAL pudo ver una pistola semiautomática junto a la mano derecha del hombre, por lo que embistió con su propio rifle a 1 pulgada del rostro de la figura medio dormida y ordenó que fuera esposado. Con el temible terrorista identificado y a tan solo 40 segundos desde que cruzaron el umbral de la puerta, McCabe encendió su radio y pronunció la palabra clave, que significaba que la búsqueda de 5 años de los SEALs había terminado. No obstante, el sentimiento del deber cumplido no duraría mucho. A horas de su encarcelamiento en el campamento de Schwedler, con sangre en el labio y la camisa, Ali Zawi alegó que había sido golpeado, sufriendo abusos como detenido. Según las autoridades estadounidenses, un manual yihadista instruye a cualquier capturado a realizar este tipo de denuncias. Pero con el abuso de los prisioneros en Abu Ghraib todavía fresco en la mente internacional, se animó a 3 de los SEALs participantes de la misión, entre ellos McCabe, a confesar sus fechorías. Tras alegar que no había nada que confesar, los 3 miembros de la unidad fueron sometidos a la corte marcial y recién en 2010 lograron ser declarados inocentes por un jurado militar, pudiendo ponerle punto final a ese calvario. Por su parte, el carnicero de Fallujah enfrentaría su propio juicio bajo cargos por múltiples asesinatos, crímenes por los cuales fue ejecutado en noviembre de 2013. De esta manera llegamos al final de nuestro video, pero antes de despedirnos queremos preguntarte, ¿crees que fue injusto el trato recibido por los SEALs tras la denuncia del temible terrorista a quien habían capturado? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo video.